Algunos atletas llegan al escenario más importante del culturismo. Otros llegan para transformarlo. Durante décadas, el Mr. Olympia ha sido el lugar donde nacen las leyendas y donde los sueños más ambiciosos chocan contra una realidad implacable. Pero, cada cierto tiempo, aparece un competidor capaz de cambiar el rumbo de este deporte. Un hombre cuya evolución parece inevitable. Un atleta destinado a redefinir el estándar. Y para muchos, ese hombre era Derek Lunsford. Mucho antes de convertirse en campeón, entrenadores, jueces y veteranos de la industria ya hablaban de él. Su físico evolucionaba a una velocidad difícil de ignorar. Algunos aseguraban que poseía una de las mejores espaldas del planeta, sin importar la categoría. Otros estaban convencidos de que tarde o temprano llegaría a la cima del culturismo profesional. No eran simples elogios, eran advertencias, porque en el culturismo, cuando suficientes personas comienzan a pronunciar tu nombre, la presión deja de ser una posibilidad para convertirse en una obligación. En los últimos años, el Mr. Olympia había cambiado constantemente de campeón, y la historia suele demostrar que cuando eso ocurre, normalmente está por comenzar una nueva era. La categoría Open parecía estar esperando a ese hombre, y Derek Lunsford tenía todo para convertirse en él. Sin embargo, para entender cómo alcanzó la cima, primero hay que regresar mucho antes de los reflectores, mucho antes de los trofeos. Hay que volver al principio. Derek Scott Lunsford nació el 14 de mayo de 1993 en Petersburg, Indiana. Desde pequeño creció rodeado del deporte. Su madre siempre fomentó una vida activa y era el mejor ejemplo de disciplina. Mientras otros terminaban el día descansando, ella entrenaba, hacía ejercicio y cuidaba constantemente su alimentación. Sin saberlo, estaba sembrando en Derek una mentalidad que años después definiría toda su carrera. Conforme fue creciendo, apareció otra pasión: la lucha libre. Durante su etapa en Pike Central High School, se convirtió en uno de los mejores atletas de su escuela. Ganó múltiples reconocimientos, compitió a nivel estatal y nacional representando a Indiana, y paralelamente también practicó fútbol. Competir dejó de ser una actividad, se convirtió en parte de su identidad. Pero existía un problema: era extremadamente delgado. Durante su primer año apenas competía alrededor de las 112 libras. Un compañero mayor observó inmediatamente su físico y le dio un consejo que terminaría cambiando su vida: entrar al gimnasio. Aquella decisión marcaría el inicio de todo. Con el paso de los años comenzó a desarrollar masa muscular, pero el verdadero regalo que le dejó la lucha libre nunca fue el físico, fue la disciplina. Le enseñó a entrenar cuando no tenía ganas, a controlar su alimentación y a entender que el éxito siempre exige sacrificios. En 2012 ingresó a Cumberland University, donde continuó practicando lucha libre antes de transferirse a Indiana State University en 2013. Fue allí donde perdió aquello que había dado dirección a su vida. La universidad no contaba con programa de lucha libre. Por primera vez en muchos años ya no tenía una competencia por la cual prepararse. Mientras estudiaba administración de empresas, una carrera que realmente no le apasionaba, comenzó a trabajar para mantenerse económicamente. Primero como mesero y más tarde en una tienda GNC, donde gracias a su ética de trabajo terminó convirtiéndose en gerente. Mientras muchos disfrutaban la vida universitaria, Derek seguía sintiendo el mismo vacío. Necesitaba competir. Necesitaba perseguir un objetivo. Hasta ese momento entrenaba por cuenta propia, aprendiendo todo lo posible sobre entrenamiento y nutrición. Su físico ya destacaba sobre la mayoría de personas del gimnasio, pero todavía sentía que faltaba algo. Entonces descubrió el culturismo. Como millones de aficionados, comenzó viendo videos de Ronnie Coleman, Jay Cutler, Tom Platz y Dorian Yates. Después llegaron los documentales, las entrevistas, las rutinas, los análisis.
y poco a poco dejó de imaginarse viendo a esos hombres. Quería convertirse en uno de ellos. Entre todos, hubo uno que terminó marcándolo especialmente: Jay Cutler. Pero admirar a un campeón y convertirse en uno eran cosas completamente distintas. Y para dar ese paso, necesitaba a alguien que creyera en él. Ese hombre fue James Brown. Ambos trabajaban en la misma tienda de suplementos, y lo que comenzó como simples consejos terminó convirtiéndose en una relación entrenador-atleta. A partir de ese momento, el culturismo dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una misión. Durante 2014, tomó una decisión definitiva. Se daría un año para subir por primera vez a un escenario. No sabía si algún día sería profesional. No sabía hasta dónde podía llegar, pero estaba decidido a descubrirlo entregándolo absolutamente todo. Cada dólar que ganaba terminaba invertido en comida, suplementos o cualquier herramienta que pudiera acercarlo a su objetivo. Muy pronto descubrió una realidad que todos los culturistas conocen. Este deporte es increíblemente costoso. Hubo semanas en las que incluso tuvo que pedir ayuda a su madre para poder comprar comida. Y ella jamás dejó de apoyarlo. Otra persona fundamental durante ese proceso fue Jessica Sestrem. Se conocían desde la preparatoria, compartían la misma fe cristiana y ambos soñaban con competir. Jessica aspiraba a la categoría bikini, por lo que comprendía perfectamente cada sacrificio que exigía ese estilo de vida. Con el apoyo de su familia, Jessica y James Brown, Derek llegó finalmente a 2015 dispuesto a descubrir si realmente pertenecía al culturismo competitivo. Su debut ocurrió en los Indianapolis Championships. Era la primera vez que subía a una tarima, y el resultado fue inmejorable. Ganó su categoría y también el título absoluto. Aquella victoria confirmó que el potencial del que todos hablaban era real. Pero Derek entendía que ganar un campeonato local era apenas el primer escalón. Meses más tarde apareció en los NPC Junior Nationals de 2015. Compitiendo como peso, welter volvió a destacar inmediatamente. Su estructura, su cintura, su amplitud clavicular y sobre todo su espalda. Con apenas 22 años ya mostraba un desarrollo poco común para un atleta de su edad. Todavía tenía puntos débiles, especialmente en la parte posterior de las piernas, pero sabía posar de manera inteligente para maximizar sus fortalezas. El resultado volvió a repetirse: campeón de su categoría y campeón absoluto. En lugar de conformarse, regresó al gimnasio decidido a construir una versión todavía mejor. Cuando volvió a los NPC Junior Nationals de 2016, la evolución era evidente. Más tamaño, más densidad, piernas mucho más completas, una espalda todavía más dominante. Y nuevamente conquistó tanto su categoría como el campeonato absoluto, por segunda temporada consecutiva. Aquello llamó definitivamente la atención de toda la industria. Las comparaciones con futuras leyendas comenzaron a aparecer y numerosos entrenadores aseguraban que Derek tenía todo para convertirse en profesional. Con esa confianza decidió afrontar el siguiente desafío: los NPC USA Championships de 2016. Durante meses elevó todavía más el nivel de compromiso. Entrenó 6 días por semana. Prestó especial atención a piernas y abdominales. Controló cada comida, cada repetición, cada detalle. Su objetivo era uno solo: conseguir la tarjeta profesional. Cuando llegó el campeonato, volvió a presentar un físico extraordinario, pero aquella noche encontró un rival mejor: Charles Curtis. Derek terminó en segundo lugar. Una derrota que, lejos de desanimarlo, terminó reforzando su determinación. Comprendió exactamente cuánto necesitaba crecer para alcanzar el siguiente nivel. En lugar de apresurarse, tomó una decisión inteligente. Dedicaría un año completo únicamente a mejorar. El objetivo era regresar en 2017 y conseguir aquello que se le había escapado. Mientras continuaba entrenando, ocurrió algo inesperado.
Asistió como espectador a los Junior Nationals para apoyar a unos amigos. Allí conoció a Ed Connors, una figura histórica de la industria del fitness. Cuando observó a Derek, reconoció inmediatamente su potencial y comenzó a mover contactos para abrirle puertas dentro del deporte. Gracias a ese respaldo, consiguió su primer contrato importante con Animal. Por primera vez, el culturismo dejaba de ser solamente un gasto. Ahora podía convertirse en una profesión. Con esa tranquilidad económica y habiendo terminado ya la universidad, Derek llegó a los NPC US a Championships de 2017, mostrando la mejor versión de toda su carrera. Había añadido todavía más masa muscular, mayor vascularidad, mejores piernas y una espalda sencillamente espectacular. El resultado fue contundente. Ganó su categoría, ganó el título absoluto y finalmente consiguió la tarjeta profesional de la IFBB. 3 años antes había prometido descubrir hasta dónde podía llegar. Ahora dejaba de ser una promesa. Era oficialmente un atleta profesional. Pero conseguir la tarjeta profesional no era el final del camino. En realidad, era apenas el comienzo de la historia que cambiaría para siempre el culturismo moderno. Con la tarjeta profesional en sus manos, Derek Lunsford no perdió el tiempo. Mientras muchos atletas prefieren esperar meses antes de debutar en la IFBB Pro League, él tomó una decisión completamente distinta. Quería descubrir de inmediato cuál era su verdadero nivel. Su debut llegó apenas unas semanas después, en el Tampa Pro 2017. Con apenas 1,68 metros de estatura, su estructura parecía diseñada para la división 212. Pero incluso quienes confiaban plenamente en su potencial, difícilmente podían imaginar lo que estaba por suceder. Desde las primeras comparaciones no parecía un novato, parecía un atleta con años de experiencia. Su físico era redondo, estético, completo. Y cuando llegaron los resultados, la sorpresa fue absoluta. Derek Lunsford ganó el Tampa Pro en su debut profesional, una hazaña que muy pocos atletas pueden presumir. Aquella victoria confirmó algo que su familia llevaba años creyendo. Cuando Derek se proponía un objetivo, normalmente terminaba cumpliéndolo. Primero dijo que competiría, después prometió convertirse en profesional. Y ahora hablaba de una meta que sonaba casi imposible: ser Mr. Olympia. Para la mayoría era una fantasía. Para quienes realmente lo conocían, era simplemente el siguiente paso. Con ese impulso llegó el momento más importante de su carrera hasta entonces: el Mr. Olympia 2017. La división 212 reunía a algunos de los mejores atletas del planeta: José Raymond, David Henry, Ahmad Ashkanani y, por encima de todos, Flex Lewis. 5 veces campeón del Olympia y en busca de su 6º Sandow consecutivo. Solo compartir escenario con ellos ya era un logro enorme para un debutante. Pero Derek no había llegado para participar. Había llegado para demostrar que pertenecía a ese escenario. Y desde el primer llamado quedó claro que no se había dejado intimidar. Presentó una mejor versión que la vista en el Tampa Pro. Mayor plenitud, mejor condición, más confianza. Aún así, la experiencia seguía marcando diferencias. Cuando se anunciaron los resultados, Derek ocupó el 5º lugar. Sobre el papel era el peor resultado de toda su carrera, pero el contexto decía otra cosa. Era su primer año como profesional, su primer Olympia, y ya estaba entre los 5 mejores atletas del mundo. Además, poseía algo que ningún juez podía ignorar: su estructura, su espectacular forma en X, y una espalda que comenzaba a convertirse en una de las mejores de toda la categoría. Lejos de verse como una derrota, aquel 5º lugar fue interpretado como una advertencia. Si seguía evolucionando al mismo ritmo, tarde o temprano pelearía por el campeonato. Y exactamente eso ocurrió. Durante el año siguiente, toda su preparación estuvo enfocada en un único objetivo:
volver convertido en un aspirante real al título. Cuando comenzó el Mr. Olympia 2018, los jueces enviaron un mensaje desde las primeras comparaciones. Colocaron a Derek junto a Flex Lewis. Ya no era simplemente una promesa, ahora era un contendiente. Su físico era más completo, más duro, más refinado, pero todavía debía superar a dos hombres extraordinarios, Flex Lewis y Kamal El Garni. Durante todo el prejudging fueron llamados constantemente los mismos tres atletas: el campeón dominante, el veterano experimentado y la joven estrella destinada a liderar el futuro de la categoría. Cuando comenzaron los anuncios, Kamal fue nombrado tercer lugar. Eso significaba que únicamente quedaban dos hombres sobre el escenario: Flex Lewis y Derek Lunsford. Por primera vez, el campeonato parecía realmente posible. Finalmente llegó el resultado. Flex Lewis conquistó su séptimo título consecutivo y Derek terminó como subcampeón del Mr. Olympia 212. En apenas una temporada había pasado del quinto puesto al segundo mejor atleta del planeta. El mensaje era evidente. Había llegado. Además, el momento parecía perfecto. Flex Lewis abandonaría la categoría. El trono quedaría vacante. Y prácticamente toda la comunidad del culturismo tenía un favorito para ocuparlo: Derek Lunsford. Pero el favoritismo también trae presión. Ahora ya no esperaban verlo mejorar, esperaban verlo ganar. Durante toda la preparación para el Olympia 2019, documentó gran parte de su proceso en YouTube. Mientras tanto, una sola pregunta dominaba todas las conversaciones: ¿quién sería el nuevo campeón? La mayoría respondía lo mismo: Derek Lunsford. Sin embargo, existía un hombre que no estaba dispuesto a aceptar ese destino: Kamal El Garni. Cuando comenzó el Olympia 2019, Derek volvió a presentar un físico extraordinario. El problema fue que Kamal apareció con la mejor condición física de toda su carrera: piel extremadamente fina, separación muscular impresionante, un nivel de dureza que muy pocos atletas han conseguido. Desde las primeras comparaciones, quedó claro cuál sería el problema. El tamaño nunca fue el punto débil de Derek. La condición física sí. Frente a un rival tan seco como Kamal, cualquier pequeña diferencia terminaba siendo evidente. Pose tras pose, el veterano fue inclinando la balanza a su favor. Todavía existía esperanza para la final. Muchos pensaban que Derek lograría mejorar durante la noche. Pero eso nunca ocurrió. Kamal apareció incluso mejor. Cuando llegaron los resultados, Derek volvió a terminar segundo. Por segundo año consecutivo. Aquella derrota fue una de las más dolorosas de toda su carrera, porque había estado muy cerca. Pero no fue suficiente. En lugar de buscar excusas, hizo lo único que sabía hacer: regresar al trabajo, convencido de que el campeonato seguía siendo cuestión de tiempo. Sin embargo, el Olympia 2020 terminó convirtiéndose en el golpe más duro de toda su trayectoria. La preparación estuvo rodeada de incertidumbre. Redució considerablemente su actividad pública y comenzaron a aparecer rumores sobre su estado físico. Cuando finalmente salió al escenario, quedó claro que algo no había funcionado. No había alcanzado el nivel de acondicionamiento necesario. Su estructura seguía siendo espectacular, pero sus rivales llegaron mejor preparados. Los jueces comenzaron a desplazarlo durante las comparaciones, y muy pronto quedó claro que ya no estaba peleando por el título, ni siquiera por el podio. Cuando terminó la competencia, Shaun Clarida fue coronado campeón. Kamal El Garni ocupó el segundo lugar. George Peterson terminó tercero, y Derek cayó hasta la cuarta posición. Aquel resultado fue devastador, no porque hubiera dejado de ser talentoso, sino porque sabía que nunca había mostrado su mejor versión. Por primera vez comenzó a hacerse una pregunta incómoda: ¿qué estaba fallando?
Tras meses de análisis, comprendió que necesitaba un cambio profundo. No solo en la preparación, también en la manera de trabajar. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de toda su carrera: separarse de James Brown, el entrenador que lo había acompañado prácticamente desde el inicio, y apostar por uno de los preparadores más exitosos en la historia del culturismo, Hany Rambod, el hombre que había construido los reinados de Jay Cutler, Phil Heath, Jeremy Buendia. La alianza comenzó oficialmente en marzo de 2021, y desde el primer día ambos tenían un único objetivo: convertir a Derek Lunsford en campeón del Mr. Olympia. Su preparación cambió por completo. La confianza regresó. Y cuando apareció sobre el escenario del Olympia 2021, bastaron unos segundos para entender que estaban viendo a un atleta completamente diferente. La condición física que durante años había perseguido, finalmente estaba ahí. Seguía luciendo lleno, seguía siendo estético, pero ahora también estaba extraordinariamente seco. Por primera vez, todas sus fortalezas trabajaban juntas: su espalda, su estructura, su amplitud, su cintura, y ahora un acondicionamiento digno de un campeón. Las comparaciones con Sean Clarida fueron extremadamente cerradas. Ninguno cedía terreno. La tensión se mantuvo hasta el último instante. Y entonces llegó el momento que Derek llevaba años esperando. Después de tantas derrotas, después de tantas dudas, después de quedarse tan cerca una y otra vez. 2021, 212 Olympia champion, to our winner, and new 212 champion, Derek Lunsford. Derek Lunsford fue coronado campeón del Mr. Olympia 212. Había alcanzado la cima. Pero lo que todavía no sabía era que su historia apenas estaba entrando en el capítulo más extraordinario de toda su carrera. Conquistar el Mr. Olympia 212 era el sueño de toda una vida. Pero para Derek Lunsford nunca fue el destino final. Era solo un nuevo comienzo. Durante la entrevista posterior a su victoria, dejó claro qué era lo más importante para él. No habló primero del trofeo, ni del dinero, ni de la fama. Habló de su fe. Agradeció a Dios, a Hany Rambod, a Jessica y a todas las personas que lo habían acompañado cuando todavía era un desconocido. Años después reconocería que las derrotas anteriores habían sido una bendición disfrazada. Lo obligaron a madurar, a controlar el ego y a convertirse en un mejor atleta. Mientras celebraba el campeonato más importante de su carrera, su vida personal también alcanzaba uno de sus mejores momentos. En marzo de 2022, después de más de una década juntos, Derek y Jessica contrajeron matrimonio. Pero mientras los aficionados seguían celebrando su reinado en las 212 libras, algo mucho más importante comenzaba a ocurrir. Su físico seguía creciendo. Cada actualización mostraba a un Derek más grande, más grueso, más dominante y, sorprendentemente, sin perder la estética que lo había convertido en campeón. Todo explotó durante el Pittsburgh Pro de 2022. Como campeón de las 212, fue invitado a posar junto a varios de los mejores atletas Open del planeta. En teoría sería solo una exhibición. En la práctica terminó cambiando el rumbo de su carrera. Cuando Derek apareció sobre el escenario, nadie podía creer el tamaño que había desarrollado. Se hablaba de un peso cercano a las 260 libras. Y aún así mantenía una cintura estrecha, un profundo vacío abdominal y una condición física impresionante para encontrarse tan lejos de una competencia. Pero lo verdaderamente impactante ocurrió durante las comparaciones. Frente a nombres como Nick Walker, Brandon Curry y Hunter Labrada, no parecía pequeño. No parecía un campeón de las 212 intentando competir entre gigantes. Parecía uno más. Para muchos, incluso parecía superior.
Las redes sociales explotaron. Todo el mundo comenzó a hacerse la misma pregunta. ¿Debía abandonar definitivamente las 212 libras? Después de Pittsburgh, aquella idea dejó de parecer una locura. Su tamaño era suficiente para competir en Open. Su estructura era superior a la de muchos pesos pesados. Y limitarse cada temporada para dar el peso comenzaba a parecer un sacrificio innecesario. Con el paso de los meses, tanto Derek como Hany Rambod hablaron públicamente sobre el tema. Mantener las 212 libras se había convertido en una batalla constante. Su cuerpo simplemente quería seguir creciendo. Finalmente, el 15 de septiembre de 2022, llegó el anuncio que cambió la historia del culturismo. El Mr. Olympia confirmó que Derek Lunsford competiría en la categoría Open mediante una invitación especial. Una decisión histórica. Nunca antes un campeón vigente de las 212 había dado un salto semejante. Muchos pensaban que todavía necesitaba tiempo. Otros aseguraban que pertenecía a esa categoría desde hacía meses. Lo único seguro era que el Olympia 2022 acababa de transformarse por completo. Cuando comenzó el campeonato, casi nadie se atrevía a colocarlo como favorito. Big Ramy buscaba su tercer título consecutivo. Hadi Choopan llegaba en el mejor momento de su carrera. Nick Walker también aspiraba al Sandow. Y Derek era la gran incógnita. Todo cambió apenas salió al escenario. Era más grande que nunca, pero seguía conservando exactamente aquello que lo había hecho especial. Su estética, su forma en X, su cintura estrecha y una espalda que parecía todavía más impresionante. Cuando comenzaron las comparaciones ocurrió algo que muy pocos esperaban. Los jueces lo colocaron inmediatamente en el centro, justo al lado de Hadi Choopan, la posición reservada para quienes están peleando por el campeonato. Pose tras pose, Derek demostraba que pertenecía a la categoría Open. No estaba sobreviviendo, estaba compitiendo. Al finalizar el prejudging, el mundo del culturismo estaba completamente sorprendido. Derek no había llegado para participar, había llegado para ganar. Durante la final, los jueces siguieron comparándolo constantemente con Hadi. Cuando comenzaron los anuncios, Big Ramy cayó hasta el quinto lugar. Brandon Curry terminó cuarto. Nick Walker ocupó el tercer puesto. Y solamente quedaron dos hombres, Hadi Choopan y Derek Lunsford, en su debut dentro de la categoría Open. Cuando finalmente llegó el resultado, Hadi fue proclamado campeón. Derek terminó segundo, pero aquella derrota tuvo un significado completamente distinto. Por primera vez sabía exactamente dónde pertenecía, y el resto del mundo también. La categoría Open acababa de descubrir a un nuevo aspirante al trono. Durante los meses siguientes, Derek continuó evolucionando. En el Pittsburgh Pro de 2023, volvió a impresionar por su tamaño y su condición física. Poco después, recibió uno de los mayores reconocimientos de toda su carrera. Ronnie Coleman lo señaló públicamente como su culturista favorito de la actualidad. No solo admiraba su físico, también su profesionalismo, su actitud y la manera en que representaba al deporte. Mientras tanto, su vida personal seguía regalándole nuevos motivos para luchar. En julio de 2023, Derek y Jessica anunciaron que esperaban a su primer hijo. La motivación era mayor que nunca. Conforme el Olympia se acercaba, cada actualización física mostraba una mejora evidente. Más dureza, más detalle, más equilibrio. Todo indicaba que Hany Rambod finalmente había resuelto el único aspecto que durante años había limitado sus posibilidades: la condición física. Pocas semanas antes del campeonato, Ronnie Coleman lanzó una predicción que aumentó todavía más la expectativa. Aseguró públicamente que Derek sería el próximo Mr. Olympia. Y cuando comenzó el prejudging del Olympia 2023 en Orlando, Florida, quedó claro que aquella predicción no era ninguna exageración. Desde su presentación individual lucía diferente.
más refinado, más completo. La cintura parecía incluso más pequeña, la espalda más tridimensional, las piernas más llenas. Y por primera vez en toda su carrera, la condición física estaba exactamente al nivel del resto de sus fortalezas. Los jueces lo colocaron inmediatamente junto a Hadi Choopan. Durante horas ambos intercambiaron poses, mientras Samson Dauda permanecía muy cerca de la conversación. Era uno de los campeonatos más cerrados de los últimos años, pero conforme avanzaban las comparaciones, una sensación comenzaba a extenderse por todo el recinto. Después de tantos años persiguiendo el mismo sueño, Derek Lunsford estaba a solo unas horas de convertirse en el mejor culturista del planeta. Cuando terminó el prejudging del Mr. Olympia 2023, nadie podía asegurar quién sería el campeón. Algunos veían ganador a Hadi Choopan, otros estaban convencidos de que Derek había hecho lo suficiente. Incluso Samson Dauda comenzaba a aparecer en las conversaciones. Todo se decidiría durante la final. Después de años de sacrificio, después de incontables derrotas, después de quedarse tan cerca en más de una ocasión, Derek estaba a unos minutos de alcanzar el sueño que había perseguido desde que comenzó a levantar pesas. Cuando iniciaron las finales, el ambiente era completamente distinto. Ya no era el campeón de las 212 intentando demostrar que pertenecía a la categoría Open. Ahora era un verdadero candidato al Sandow. Las comparaciones volvieron a centrarse en los mismos hombres: Hadi Choopan, Samson Dauda y Derek Lunsford. Era una batalla de estilos. Hadi seguía destacando por su impresionante dureza muscular. Samson imponía respeto por su enorme tamaño y estructura, mientras Derek representaba el equilibrio casi perfecto entre masa, estética, simetría y condición física. Los jueces regresaban constantemente a la misma comparación: Hadi y Derek. Era evidente que el campeonato estaba entre ellos. Finalmente llegó el momento de los resultados. Primero fue anunciado Brandon Curry en cuarto lugar. Después, Samson Dauda ocupó la tercera posición. Por segundo año consecutivo, únicamente quedaron dos hombres sobre el escenario: Hadi Choopan y Derek Lunsford, el campeón defensor y el retador. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. And the title of 2023 Olympia Champion and new Olympia Champion, Derek Lunsford. Derek permaneció inmóvil, como si necesitara unos instantes para comprender lo que acababa de ocurrir. Era real. Derek Lunsford acababa de convertirse en Mr. Olympia, el mejor culturista del planeta. La emoción fue inmediata. Recordó los años de sacrificio, las derrotas frente a Kamal, la caída hasta el cuarto lugar en 2020, las dudas, los cambios y todas las veces que tuvo que empezar de nuevo. Todo había valido la pena. Aquel triunfo también quedó registrado en la historia. Se convirtió en el primer atleta en conquistar tanto el Mr. Olympia 212 como el Mr. Olympia Open. Una hazaña sin precedentes. Durante la entrevista volvió a demostrar qué era realmente importante para él. Agradeció a Dios, a Hani Rambod, a Jessica y a todas las personas que lo acompañaron mucho antes de que existieran los trofeos. Porque para Derek, el campeonato nunca fue el objetivo final. Siempre fue la consecuencia de años haciendo las cosas correctamente. Sin embargo, en el culturismo existe una regla que ningún campeón puede evitar. Conquistar el Sandow es difícil. Defenderlo lo es todavía más. Mientras Derek disfrutaba de entrevistas, seminarios y eventos alrededor del mundo, una nueva generación seguía evolucionando. Samson Dauda continuaba creciendo. Hadi Choopan seguía siendo uno de los atletas más peligrosos del circuito. Andrew Jacked se acercaba cada vez más a la élite, y la categoría Open volvía a convertirse en una auténtica guerra. Fuera del escenario, 2024 también representó uno de los momentos más importantes de su vida. Se convirtió en padre, una experiencia que transformó por completo su perspectiva
y añadió una nueva motivación a cada preparación. Pero el tiempo avanzaba y el Mr. Olympia 2024 estaba cada vez más cerca. Las primeras actualizaciones físicas comenzaron a aparecer. Derek seguía siendo uno de los atletas más completos del planeta. Su espalda continuaba siendo espectacular. Su estructura seguía marcando diferencias. Pero también era evidente que sus rivales habían dado un enorme paso hacia adelante, especialmente Samson Dauda. Cada actualización mostraba una versión más grande, más refinada y mejor condicionada. Poco a poco comenzó a consolidarse como uno de los principales favoritos para destronar al campeón. Cuando inició el prejudging del Olympia 2024, los jueces volvieron a colocar en el centro a los tres grandes protagonistas: Derek, Hadi, Samson. Las diferencias eran mínimas, pero conforme avanzaban las comparaciones, Samson empezaba a ganar protagonismo. Había conseguido mantener su enorme tamaño mientras mejoraba considerablemente su condición física. Era sin duda la mejor versión de toda su carrera. La final confirmó las sensaciones del día anterior. El campeonato volvió a decidirse entre esos tres hombres. Y cuando comenzaron los anuncios, llegó una sorpresa para gran parte del público. Derek fue nombrado en tercer lugar. Hadi Choopan terminó segundo. Y Samson Dauda fue coronado Mr. Olympia 2024. Apenas un año después de conquistar el Sandow, Derek dejaba de ser campeón. Era un golpe difícil, pero no desconocido. Toda su carrera había estado construida sobre la capacidad de levantarse después de perder. La derrota de 2024 no destruyó su confianza. Le recordó exactamente quién era. El mismo atleta que cayó en 2019. El mismo que descendió hasta el cuarto lugar en 2020. El mismo que encontró la manera de regresar para convertirse en campeón del mundo. Mientras Samson celebraba el mayor triunfo de su carrera, Derek ya pensaba en una sola cosa: recuperar el Sandow, y no estaba dispuesto a esperar un año entero para demostrar que seguía siendo uno de los mejores del planeta. Su respuesta llegaría muy pronto. En uno de los escenarios más prestigiosos del culturismo, el Arnold Classic 2025. La temporada 2025 comenzó con una pregunta que dominaba todo el culturismo. ¿Había terminado la era de Derek Lunsford? Después de perder el Sandow frente a Samson Dauda, muchos esperaban que desapareciera de los escenarios durante un año para preparar su revancha. Pero Derek nunca había construido su carrera siguiendo el camino más sencillo. No quería esperar, necesitaba demostrar cuanto antes que seguía perteneciendo a la cima. El escenario elegido fue el Arnold Classic 2025, uno de los campeonatos más prestigiosos del mundo. Desde que confirmó su participación, el interés fue inmediato. No era habitual ver a un ex Mr. Olympia regresar tan pronto después de perder el título, y mucho menos enfrentando nuevamente a varios de los mejores atletas del planeta. Cuando comenzaron las comparaciones, quedó claro que Derek había aprendido de la derrota. Su físico lucía más refinado, más equilibrado, más preciso. No buscaba ser el más grande, buscaba ser el más completo. Su espalda volvía a dominar cada pose. La cintura estrecha hacía que su amplitud clavicular resaltara todavía más. Y la condición física, durante años su mayor obstáculo, aparecía nuevamente como una de sus principales fortalezas. Cuando llegaron los resultados, el mensaje fue contundente. Derek Lunsford conquistó el Arnold Classic 2025 y lo hizo derrotando al campeón vigente del Mr. Olympia. Aquella victoria significó mucho más que un trofeo. Demostró que la derrota de 2024 no había sido el final de su historia. Seguía siendo uno de los mejores culturistas del planeta y seguía teniendo todo lo necesario para volver a luchar por el Sandow. Pero Derek todavía no estaba satisfecho. Pocas semanas después volvió a competir, esta vez en el Pittsburgh Pro 2025. El mismo escenario donde años atrás había convencido al mundo de que pertenecía a la categoría Open. Ahora regresaba como un ex campeón
decidido a recuperar el lugar que había perdido. Su presentación volvió a impresionar. Mostraba un físico todavía más pulido, más eficiente, con una combinación de tamaño, simetría y condición física difícil de igualar. El resultado volvió a favorecerlo. Derek ganó el Pittsburgh Pro, 2 títulos importantes en una misma temporada. 2 mensajes claros para el resto de la categoría. La persecución por el Sandow había comenzado. Conforme el Mr. Olympia se acercaba, el panorama era apasionante. Samson Dauda llegaba como campeón defensor. Hadi Choopan seguía siendo un contendiente permanente. Andrew Jack continuaba evolucionando, y Derek parecía haber recuperado el nivel que lo había llevado a conquistar el campeonato. Las primeras imágenes de la preparación aumentaron todavía más la expectativa. Lucía duro, completo, y con una confianza que recordaba a la versión que conquistó el Olympia en 2023. Cuando comenzó el prejudging, las comparaciones fueron exactamente las que todos esperaban. Los mejores físicos del planeta compartiendo escenario. Cada pose, cada detalle, cada pequeño error podía decidir el campeonato. Derek volvió a ocupar un lugar privilegiado durante los llamados principales. Su espalda seguía marcando diferencias. Su forma en X continuaba siendo una de las mejores de la categoría. Y la madurez muscular adquirida durante los últimos años terminaba de completar un físico extraordinario. Conforme avanzaban las comparaciones, una sensación comenzaba a repetirse entre aficionados y analistas. Derek tenía una oportunidad completamente real de recuperar el título. No era una historia de redención, era una batalla entre los mejores culturistas del mundo. Y una vez más, él estaba en el centro de esa conversación. Las horas que separaban el prejudging de las finales parecían interminables. Las redes sociales explotaban con predicciones. Algunos veían a Samson reteniendo el campeonato. Otros estaban convencidos de que Hadi volvería a sorprender al mundo. Pero una enorme parte de la comunidad coincidía en algo. Derek Lunsford había regresado. No el Derek de 2024, sino una versión mucho más completa, más madura, más peligrosa. Cuando comenzaron las finales, la tensión podía sentirse en cada rincón del recinto. Cada pose, cada transición, cada comparación. Los jueces seguían observando hasta el más mínimo detalle, porque la diferencia entre los mejores físicos del planeta ya no se medía en centímetros, se medía en pequeños matices. Finalmente llegó el momento. Los atletas regresaron al escenario para escuchar el veredicto. Uno a uno comenzaron a anunciarse los resultados. Las posiciones inferiores fueron revelándose lentamente mientras el suspenso aumentaba. Hasta que, una vez más, únicamente quedaron los hombres que todos esperaban. Derek Lunsford, Samson Dauda y Hadi Choopan. Los 3 grandes protagonistas de una de las épocas más competitivas en la historia del culturismo. Durante unos segundos el silencio dominó el recinto. Todos entendían lo que estaba en juego. No era solamente otro Mr. Olympia, era el legado de una generación. Entonces llegó el anuncio definitivo. Derek Lunsford. Derek Lunsford era coronado Mr. Olympia. El hombre que apenas un año antes había perdido el Sandow acababa de recuperarlo. La emoción fue inmediata. Cerró los ojos, respiró profundamente y abrazó a Hani Rambod, consciente de todo lo que habían tenido que superar para volver hasta ese escenario. No era simplemente otra victoria, era una reivindicación, la confirmación de que la derrota de 2024 no había definido su historia. Solo había preparado el camino para uno de los regresos más impresionantes que el culturismo moderno había presenciado. Con aquella victoria, Derek consiguió algo que muy pocos atletas pueden presumir. En una sola temporada conquistó el Arnold Classic,
el Pittsburgh Pro y el Mr. Olympia, la llamada triple corona del culturismo profesional. Además, se convirtió en el primer atleta de la historia en conquistar el Mr. Olympia 212 y ganar 2 títulos en la categoría Open, un logro que parecía imposible cuando comenzó levantando pesas siendo un adolescente delgado en Indiana. Pero quizá el dato más impresionante de todos fue otro. Al recuperar el Sandow apenas un año después de perderlo, Derek se convirtió en el primer culturista desde Jay Cutler en reconquistar el título de Mr. Olympia tras haber sido destronado. Una hazaña reservada para campeones verdaderamente excepcionales. Y entonces quedó claro que toda su carrera había seguido exactamente el mismo patrón. Cada derrota, cada obstáculo, cada momento en el que el mundo dudó de él, terminó convirtiéndose en el impulso para regresar todavía más fuerte. Porque Derek Lunsford nunca construyó su legado sobre la perfección. Lo construyó sobre la capacidad de levantarse, de evolucionar y de demostrar una y otra vez que ningún fracaso era definitivo. Desde aquel joven que apenas pesaba poco más de 112 libras, hasta el hombre que conquistó la división 212, el atleta que desafió todas las expectativas al saltar a Open, y el campeón que recuperó el Sandow cuando muchos pensaban que su mejor momento ya había pasado. La historia de Derek Lunsford nunca fue solamente la historia de un físico extraordinario. Fue la historia de alguien que jamás dejó de creer en el siguiente paso. Porque, al final, las leyendas no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que siempre encuentran la forma de volver a la cima. Siempre son capaces de volver a levantarse.